Bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de conferencias. Esta noche nos acompaña el doctor Richard Lizano Vilatti, quien nos va a brindar la conferencia titulada Factores de credibilidad del testimonio. Nuestro especialista invitado de esta noche es magíster en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Ricardo Palma. Es egresado del doctorado de Filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha llevado un curso de Neurología Forense por la Fundación Conrad Lorenz Colombia. Tiene un diplomado en Psicología Forense y Penitenciaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con un diplomado en Investigación Cualitativa por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Invito a todos nuestros participantes que nos encuentran sintonizándonos en la página de Facebook a que puedan hacer sus preguntas y consultas en la casilla de comentarios y a aquellos que se encuentran por el Zoom a que puedan hacer lo mismo en nuestro chat, para que al finalizar el doctor Richard Lizano pueda hacer las respectivas respuestas a sus consultas. Bien, doctor, podemos iniciar con su ponencia. Adelante. Ok, muchas gracias. Disculpen el audio. Gracias a todos, gracias María, gracias a Kevin por estar ahí. En especial un saludo al doctor Vallejo por la invitación. Siempre muy gentil la atención hacia mi persona. Bueno, vamos a tratar de compartir los próximos minutos este tema de la credibilidad del testimonio y espero que hayan algunas inquietudes al final, aunque siempre es el deseo, pero hay pocas siempre al final. Así que los invito a que sus preguntas la traduzcan en un texto, en el chat o en todo caso con el micro. Podría ser la introducción de la manera siguiente, ¿no? La credibilidad del testimonio, entiendo que quienes están acá en este momento tienen mucho interés para seguir el mismo, eh, mm, tiene una emergencia muy importante en las últimas décadas a partir de investigaciones que se han hecho propias de una coyuntura y un sistema de justicia que aspira a ser mejor, ¿no? Pero sucede que en sus inicios, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, inició de una manera experimental. Y esta es la parte que diferencia la psicología del testimonio con la psicología clínica, ¿sí? Esto debe estar bien marcado por una sencilla razón, porque se entiende que en la psicología clínica hay un método hermenéutico que es por antonomasia una característica sustancial, como dice esta psicóloga italiana Giuliana Mazzoni, y que nos deja a nosotros, pues, en la naturaleza misma de lo que es las prácticas clínicas, ¿no? O sea, el lado hermenéutico. Pero por otro lado, la psicología del testimonio se enmarca en lo que es la psicología estrictamente experimental y desde sus inicios gozaba de este prestigio. Esto es eh, la construcción del polígrafo, los primeros instrumentos para evaluar credibilidad, eh, eh, las investigaciones de Paul Ekman sobre los correlatos conductuales de las microexpresiones, quiero decir, ¿no? Y posteriormente los trabajos de Richard Rogers a principios de este siglo, que digamos lo más vanguardista en este tema. Pero lo que nos centra el día de hoy es fundamentalmente los factores de credibilidad, ¿no? Y sobre eso un poco nos vamos a orientar en los próximos minutos, ¿sí? Así que voy a listar la presentación. Yo me desaparezco por acá y nos vamos con el tema que nos interesa, que es los factores de credibilidad. Vamos a ver. Ah, todavía no lo han abierto, ¿no, María? No las ha abierto las... Ok, yo lo abro entonces. Las PPTs. No, María. doctor, tiene acceso como coanfitrión para que pueda compartir su pantalla. Ah, perfecto, no las ha abierto. Ya, yo lo abro por acá. A ver.
Doctor, su micrófono está apagado por si está dando alguna indicación. Sí, justamente lo estoy compartiendo en este momento. ¿Me confirmas, María, por favor? ¿Estamos? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. Entonces, Genial. diríamos lo siguiente, que para los interesados en este tema es inevitable la lectura de este señor, Antonio Manzanero, profesor de la Universidad de Complutense y uno de los más prestigiosos investigadores en Inglaterra, en la Universidad de Newcastle. Ha trabajado mucho sobre este tema, ¿no? Quienes quieren profundizar sobre la psicología del testimonio, los factores de credibilidad y todos estos aspectos, necesariamente tienen que revisarlo, ¿no? Y sobre él, pues, gira la charla de hoy, ¿no? Mucho de lo que se va a decir acá, en realidad, son líneas parafraseadas del texto de Manzanero. Habría que hacer alguna tingencia antes de ingresar al tema. En un texto escrito más o menos en los 90, María Bettini, una historiadora italiana, escribió un libro llamado Breve Historia de la Mentira. Y en este texto, Breve Historia de la Mentira, hablaba sobre un personaje que todos ustedes conocen, así como yo, Pinocho, ¿no? Y en dos líneas parafraseaba lo siguiente: ¿quién más humano que Pinocho? ¿No? ¿Qué es lo que quería decir María Bettini con esta frase? ¿Quién más humano que Pinocho? ¿No? Esto es, la mentira está en nuestra propia condición humana. Desde que adquirimos el lenguaje, tenemos esa propiedad, ¿no? De mentir, de esconder, de engañar. Esto es de dar en las palabras nuestras una cierta dosis de honestidad, como también lo opuesto. Cuando queremos nosotros en este campo hablar de la credibilidad, en ninguno de los casos estamos hablando de verdad o de mentira, sino lo que estamos hablando es de una potencia en la coherencia del discurso, que es lo que trata, digamos, quien analiza la credibilidad. Repito, mm, estudiar, analizar la potencia del discurso en base a su coherencia. Bien, de eso se trata. En otras palabras, un psicólogo forense, un psicólogo jurídico, cuando evalúa la credibilidad, no está, no va a afirmar si un discurso o una narración de memoria, como diría Manzanero, es verdad o es mentira. No ocurre eso, sino más bien lo que se va a decir es sobre un índice de cohesión, un índice de coherencia, que es lo que encuentra el evaluador. Bien, así que esto para empezar. Cuando hablamos de estos factores, ¿no? Factores de credibilidad, es imposible dejar de lado el estudio de la percepción, ¿sí? Es imposible. Por ejemplo, fíjense ustedes, si alguien se encontrara detrás del príncipe William, así como otra persona se puede encontrar al costado del príncipe William, y una tercera persona podría estar frente al príncipe William, alguno de los tres podría tener la lectura de un lenguaje obsceno que él pueda estar creando, ¿no? Eh, como por ejemplo la que señalaría esta imagen. Y entonces, si a una persona se le interroga y se le dice, ¿qué hizo el príncipe William con el dedo? Alguien podría decir, hizo un lenguaje obsceno, como están viendo en la pantalla. Pero esa sería pues la imagen de el caso de un testigo, que en realidad es la interpretación que hace. Pero si nos vamos a un siguiente testigo, un testigo B, miren ustedes cómo cambia la interpretación de la imagen. Y entonces ya no tenemos un lenguaje obsceno del príncipe William enseñando el dedo, ¿no? Sino tenemos el señalamiento del príncipe William, ¿no? Eh, asignando un dígito, un número, una cantidad, en un contexto que solo él lo sabe. Entonces, fíjense que la condición del testigo, la percepción del testigo, tiende a ser tremendamente importante para elementos del discurso que se va a analizar, ¿no? Si nosotros quisiéramos seguir con otro ejemplo más, encontraríamos, por decir, a estos dos personajes que están discutiendo ahí, ¿de qué se trata la imagen? Mientras que uno dice que es el número 6, el otro afirma que es el número 9. Pero si se dan cuenta de una manera muy discreta, esta imagen está orientada sobre el lado izquierdo de la pantalla. Voluntaria o involuntariamente, la escena
va dirigida hasta cierto hemisferio nuestro que le asigna una interpretación. Quiere decir, como ya lo sostenían muchos neurocientíficos en la década del 70 y hasta más, como Gazzaniga, entre otros, que el hemisferio izquierdo interpreta de una manera y el hemisferio derecho de otra. Esta imagen va directamente a nuestro hemisferio derecho, mientras que la que ustedes observan ahí va hacia nuestro hemisferio izquierdo. Y si sabemos que en ambos hemisferios ocurre una especialización muy peculiar, ¿no? Propio de la epigenética humana, entonces podríamos esperar dos interpretaciones diferentes a pesar de que la imagen es la misma, ¿sí? Vámonos con un tercer ejemplo, ¿no? Para obsesionarnos con esta idea de que la percepción va a ser una especie de construcción del mundo e incluso una reconstrucción de la memoria misma, ¿no? El experimento, el famoso experimento de Simon and Cabris. Vamos a visualizarlo por un segundo y María, ¿te encuentras ahí? María, o... Sí, doctor. Muy bien, María, ¿podemos conversar 2 minutos sobre este experimento? Claro. Perfecto, María. Me interesa mucho tu participación. Vamos a visualizar este video, ¿sí? Espero que todos lo tengan en este momento. Por acá. Para darnos cuenta de algo interesante, ¿sí? Se trata de un experimento hecho en una universidad muy conocida y consiste en lo siguiente. ¿Me sigues, María? Sí, doctor. Muy bien, mira, María. Vamos a contar los pases de pelota que realizan los jugadores que tienen la camiseta blanca, ¿ok? ¿Sí? Ujú. Perfecto. Entonces, te voy a pedir, por favor, que cuentes los pases de pelota. Esto es, ¿cuántas veces pasaron la pelota los jugadores de la camiseta blanca? Tú los contarás y al final de la historia, al final me dirás cuántos pases lograste contar, ¿correcto? Correcto, doctor. Muy bien, empezamos. Vamos, adelante. ¿Cuántos pases de pelota iniciaron o El vamos? link, me lo puede compartir al chat para poder. No, ¿no estás visualizando la pantalla? Estoy visualizando el PPT que dice el experimento de Simón and Cambridge. Muy bien, entonces tengo que compartir la pantalla. Ok, discúlpame, Sí. para que lo podamos hacer en este momento. Ahora tienes que visualizar el video. ¿Estamos? ¿Lo logras visualizar el video? Ahora sí. Ahora Muy sí, doctor. bien. Entonces, contamos los pases de pelota que hacen los jugadores de polo blanco. Ahí va. Ok. Ok, Muy bien, doctor. excelente. ¿Cuántos pases contaste? Conté 12. 12 pasos. Muy bien, 12 pases. Vamos a seguir viendo un poquito más el video y me acompañarás con las respuestas. ¿Vale? Ok, doctor. Mira, hubieron 14 pases. Mm. Te faltaron solo dos nada más. Cerca. Bastante cerca. Y nos dice algo más la pantalla. ¿Viste algo más, María? Vi em, participantes con camiseta negra, Correcto. pero de ahí nada más que estaban interactuando. María, ¿lograste ver un gorila? No, para nada, doctor. ¿No viste un gorila? Para nada, no lo vi. ¿Te parece si repetimos el video? ¿Ok? Ahí va.
¿De qué te das cuenta o de qué te diste cuenta? Me di cuenta que estaba bastante concentrada en contar los pases, que no me fijé en lo que estaba alrededor, ¿no? Mi atención se focalizó específicamente en contar los pases, ¿no? La pelota. Exactamente, exactamente. Tu concentración, tu atención estaba orientada sobre un punto específico, sobre un comando específico asignado por mi persona, y no lograste ver ese, ese pequeño, bueno, no tan pequeño, gorila que se cruzaba, ¿no? Entre los jugadores. Sí. Y esto es muy frecuente entre los participantes cuando se le asigna este tipo de ensayo. ¿A qué conclusión llegamos con esto? Miren, este test se ha hecho en múltiples países, en personas con diversos niveles socioculturales y aún con personas de diversas profesiones, incluyendo aquellas requeridas de estar atentas a detalles visuales. En todos los casos, casi un 50% lo ve y el otro no lo ve. No han podido identificar un patrón, pero lo que sí notaron es que en casi todos los casos las personas que no lo ven quedan asombradas de no haberlo visto. En tu caso, ¿te llamó la atención de que al final te dieras cuenta de que no viste al gorila? Claro, definitivamente, porque estaba bastante evidente el gorila, ¿no? Cuando lo vi por segunda vez. La primera se pasó desapercibido, en mi Claro. caso. Por lo que se concluye que existe una fuerte creencia que todo lo que ocurre frente a nuestros ojos debe ser percibido. Y de acá se desprende una conclusión muy importante según Simon and Cabris, ¿no? No todo lo que ves, percibes, y todo lo que ves es interpretado. Esto tiene consecuencias insospechadas, por ejemplo, en el mundo legal, que es lo que nos interesa el día de hoy, con la justicia, y expone varios casos de procesados con prisión por mentir, que no vieron lo obvio, y también ante testigos que juraron que vieron al criminal y lo identificaron, para luego, y a veces esto ocurre después de muchos años, encontrar pruebas que era inocente. Tal parece que la atención es un recurso selectivo. Esta frase, que tiene 6 o 7 palabras, es tremendamente importante acá. ¿Se imaginan ustedes el caso de un testigo que va a narrar en su discurso lo sucedido en un hecho criminal, en un evento de abuso, en fin? La atención es un recurso selectivo, o sea, algo así como que nuestra atención está hipotecada por nuestras experiencias subjetivas. Está limitado, depende de factores internos que determinan lo que se ve o que no se quiere ver, produciendo lo que llaman la visión de túnel y también, como se llama en programación neurolingüística, una serie de filtros mentales que bloquean, distorsionan o amplifican lo observado. Desde el punto de otra ciencia, se estudia que los pensamientos que hay en la mente, en el momento de observar, pueden interferir fuertemente sobre lo observado, como por ejemplo cuando una persona tiene creencias, tiene prejuicios, tiene dogmas o tiene estados mentales específicos, etcétera. Por lo tanto, siempre hay que tener precaución con los puntos de vista y afirmaciones que se realizan no solo de un hecho observado, sino de sus interpretaciones. Para ellos, la confluencia de varios observadores da por lo menos la garantía que el hecho existió más allá de las varias posibles interpretaciones. Acá hay dos conclusiones bastante puntuales. Todo lo que vemos no necesariamente va a ser percibido, pero lo que sí logramos ver termina siendo una interpretación nuestra. Y esto no es una conclusión caprichosa, sino más bien es una conclusión coherente con lo que Elizabeth Loftus, quien tenemos ahí enfrente, estamos visualizando las PPTs, ¿correcto? Afirma o afirmado. Doctor, no, ¿No? justamente le iba a comentar eso, ese Bien, pequeño vamos a detalle. colocarla entonces. Bien, ahora sí. Sí, doctor, ahora sí se visualiza. En la vida real, así como en los experimentos
La gente puede llegar a creer cosas que nunca sucedieron. Pero ¿cómo puedes lograr creer esto si nunca sucedió? Cuando se le pregunta a Loftus sobre la memoria, ella hace un parangón entre la memoria y el Wikipedia. ¿Por qué? Pues porque en el Wikipedia nosotros podemos modificar un texto, pero también al leerlo creemos que es el texto tal cual, que no ha sido modificado, cuando también hay la posibilidad de que otra persona en algún otro lugar del mundo lo modifique. Lo mismo ocurre con la memoria. Cuando reconstruimos un evento, tenemos la certeza de que ese evento es fiel, ocurrió, cuando realmente desconocemos si en el tiempo, desde que ocurrió ese evento hasta su reconstrucción, hubo alguna alteración propia de algún evento, tanto externo como interno. Este evento que va a alterar el recuerdo anémico, la memoria, es lo que termina siendo un factor tanto externo como interno en el discurso de memoria, en la narración de memoria que tiene un testigo. Espero que hasta aquí la idea esté clara, y si es que no, anímense a escribir, anímense a eh, expresar sus dudas. Seguimos. ¿Qué tan intensamente está pensando una persona? La intensidad del pensamiento está relacionada directamente con la mentira. Esto es lo que se llama carga cognitiva. La carga cognitiva está en relación con la honestidad del discurso, así como la baja honestidad del discurso. Por ejemplo, lo siguiente no son interpretaciones caprichosas, sino lo siguiente son resultados de investigaciones que se han hecho con PETs o con TECs o con muchos instrumentos tecnológicos que han establecido este tipo de conductas, como por ejemplo las pausas cada vez más largas. Las pausas cada vez más largas que tiene una persona al emitir una respuesta nos habla que existe menos honestidad. La disminución en el movimiento de las manos. Las personas que tienden a mentir tienden a mover menos las manos que aquellas que son más honestas, de las manos y de los dedos, que en conjunto son señales de una mayor carga cognitiva. Bien, quien miente piensa intensamente, esto es doblemente de quien no miente, a diferencia de aquel que dice la verdad, que o cuya carga intensiva es mucho, mucho menos, ¿sí? Es menos intensa que aquella persona que está diciendo una mentira o está siendo menos honesta. La mentira es más demandante cognitivamente. Repito, la mentira es más demandante cognitivamente, a diferencia de decir la verdad. La, ver- la verdad termina siendo, pues, digámoslo así, un estilo de fluctuación cognitiva mucho menos demandante que la deshonestidad. Simular y ocultar información es más asociada a centros cerebrales superiores ejecutivos de activación, así como con la corteza prefrontal. Esta intención inhibe cualquier conducta motora innecesaria que esté ocurriendo. ¿Qué quiere decir esto? La persona que conscientemente da cuenta de que está mintiendo tiende a inhibir las respuestas motoras, a diferencia de aquella que está siendo más honesta. ¿Qué tan intensamente está pensando esta persona? Esta es una pregunta que el evaluador se hace para poder tener algún argumento y llegar a la conclusión de que el evaluado está siendo más honesto o está siendo menos honesto. Bien, ahora bien, debemos hacer una discriminación de conceptos para tener más clara nuestra idea, ¿no? Miren ustedes, eh, esta afirmación debe ser muy frecuente, ¿no? Quien evalúa la credibilidad del testimonio lo que quiere es evaluar la veracidad del discurso. Y esto no es cierto. Quien hace la evaluación no pretende encontrar la veracidad de un discurso, no. Lo que se pretende es buscar
el índice de coherencia que tiene este discurso. Ahora bien, ese índice de coincidencia es lo que nosotros vamos a llamar mayor o menor credibilidad. La veracidad es un concepto que está guardado para quien asigna una resolución en el caso judicial. En otras palabras, la veracidad es un tema del sistema de justicia, la veracidad es un tema asignado al magistrado, no al psicólogo, ¿sí? Ahí hay una diferencia entre la veracidad y la credibilidad. Por otro lado, cuando un testigo narra lo que ve, lo que está haciendo este testigo es un entrecruzamiento, una intersección de esto que ve como un producto final. Un producto, miren ustedes, no una consecuencia directa de un hecho objetivo, sino más bien lo que ve termina siendo un producto entre ese hecho objetivo que él cree ver y aquello que confirma las creencias que el sujeto tiene. Por lo tanto, un ejemplo significativo trae a colación este esquema, ¿no? O al revés, este esquema trae a colación un ejemplo muy conocido, el famoso caso del campo algodonero en México. ¿Qué ocurrió en este famoso caso del campo algodonero en México? Una pareja, padre de familia, denunciaron que su joven hija había salido a una discoteca una noche antes para, qué sé yo, divertirse con sus amigas y no regresaba hasta el día siguiente. Ocurrió que había desaparecido y no la encontraba por ningún sitio. Había un reporte de unos policías en horas de la madrugada diciendo que habían encontrado un cuerpo, sí, que estaba vestido en apariencia como se vestían, entre comillas, las prostitutas, y por eso no le habían atendido y pensaban que era un caso más entre tantas muertes que se producían por aquella avenida del campo algodonero, ¿no? ¿Por qué los policías no reaccionaron y atendieron a esa joven, que era la hija de estos padres, estudiante de derecho, ella, y que no fue auxiliada por los policías? Los policías tenían una creencia bastante clara. Aquellas que se vestían de esa manera, aquellas que tenían esas características de vestido y de andar en determinadas zonas en el campo algodonero, confirmaban sus propias creencias y entonces en ningún momento hubo el interés para auxiliar a a la joven. Lógicamente, este caso ejerció jurisprudencia internacional en la Corte Interamericana, porque a partir de ahí, pues, había un compromiso con los sistemas policiales de todos los países de la Corte para ser capacitados y evitar este tipo de creencias, ¿no? O autoconfirmaciones de sus creencias, y que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el campo algodonero. El objeto de la realidad muchas veces no es aquello que nuestro sistema de creencias tiene la convicción eh, eh, de serlo. Por ejemplo, fíjense ustedes en esa gráfica. Si yo tuviera 5 personas delante, tengo la seguridad de que las 5 personas dirían que la imagen inferior tiene la línea horizontal mucho más larga que la imagen superior. Hasta yo mismo que se los estoy diciendo en este momento, estoy pensando que la línea horizontal inferior es más grande que la línea horizontal superior. Pero no es así. Si nos tomamos el tiempo y traemos una regla o un centímetro y queremos nosotros ser más objetivos y pretendemos medir esas dos líneas horizontales, nos vamos a llevar
una, una noticia bastante interesante, que ambas líneas horizontales terminan pues teniendo la misma medida. Pero ¿por qué nuestra percepción, nuestros lindos ojitos, aspiran a ver la línea inferior más grande que la superior? ¿Por qué razón? Más allá de las explicaciones, que lógicamente está relacionado con la percepción visual, la realidad, fíjense ustedes, tiende a ser finalmente una interpretación nuestra. Ahora bien, esta otra imagen, miren ustedes, ¿alguien podría contar el número de puntos negros? ¿Alguien podría hallar la cantidad de puntos negros? ¿Pueden ustedes visualizar los puntos negros finalmente que tiene esa imagen? En apariencia, en apariencia los puntos negros existen. En apariencia podríamos contabilizarlos. Pero sucede lo siguiente, que los puntos negros no existen, terminan siendo una ilusión, porque el campo de entrecruzamiento de esas líneas tiene menos cantidad de luz, y la luz es un elemento importante, si se quiere, un factor externo que influye en la credibilidad. Y esto hace posible que cuando retiramos la mirada, dejemos de ver los puntos negros. La conclusión hasta aquí es que el relato de memoria, esto es, el discurso o un testimonio de cualquier persona, cualquier testigo, termina siendo influenciada por la percepción y por ende el antecedente que tiene cada testigo o cada individuo que va a testificar, ¿no? ¿Tendrás alguna pregunta, María? ¿Alguna inquietud? María, ¿te fuiste a Doctor. tomar tu lonche? Ah, ya estás por ahí. No, aquí ¿Ya? estoy, doctor, ¿no? Bastante interesante lo que usted está mencionando, ¿no? Con los ejemplos también clarifica, ¿no? La percepción, ¿no? Y cómo también podemos cometer ciertos errores justamente por nuestra interpretación, ¿no? Y lo Era curioso, María, es que este error de interpretación, mira tú lo que dices, ¿no? Error de interpretación, no solamente lo comete el testigo, sino también lo puede cometer el evaluador. Ahora bien, eh, cuando comete el evaluador sesgos cognitivos, como puede ser el tan mencionado error de Otelo, ¿no? Pretender capturar una realidad que solamente está en la mente de este, ¿no? Termina siendo también una alteración de la realidad, una modificación del campo perceptual bastante antojadizo. O sea, se dan cuenta, el campo de la psicología del testimonio, ¿no? O de la credibilidad, o del testigo, o de la testificación, se conoce de muchas maneras este campo, tiene mucho que ver con la percepción y a continuación nosotros vamos a ver que tiene mucho que ver con la memoria. ¿Qué te parece, María? interesante lo que comenta, ¿no? Porque podemos también tener ciertos fallos, ¿no? En la memoria, porque la memoria puede tener podemos tener ciertos vacíos o incluso crear este, mm, ciertos recuerdos que no existieron en sí, ¿no? En el momento de dar nuestro testimonio, ¿no? Correcto. Nosotros podríamos afirmar que tenemos un recuerdo del que tenemos la completa certeza de que ocurrió y sin embargo no ocurrió. Como también nosotros tenemos eh, algunas influencias externas y estas someten, mutan, alteran, cambian, modifican la respuesta del individuo. Por ejemplo, el modo que tiene de preguntar el evaluador. Es por eso que se construyen protocolos para poder intervenir de una manera más objetiva, más fiel, ¿no? En entrevistas, como por ejemplo lo que ocurre en Cámara Gesell, donde muchas veces la forma de preguntar del evaluador termina pues siendo determinante
influyente en el discurso del niño. Entonces se presentan una serie de preguntas como por ejemplo implicativas, explicativas, expectativas, consecutivas, disyuntivas, determinativas, que influyen en el razonamiento de la criatura. Se ha visto también que frente a acusaciones terminan siendo estas mm, influenciadas por el mismo declarante, la misma persona que eh, tiene la condición de víctima y cuya experiencia lo lleva a una falsa memoria en el evento de la agresión sexual. Esto es, cuando existe un evento traumático, como lo es la agresión sexual, inmediatamente la amígdala como el hipocampo sucumben, de tal manera que se generan imágenes, se generan estímulos auditivos que muchas veces no existieron, pero por la magnitud de la experiencia terminan siendo un falso recuerdo vivido. Este es el famoso caso de Steve Titus, entre otros, que tienen una consecuencia funesta a partir de una falsa memoria de quienes los indicaban. Yapko fue un psicólogo forense que estudió tipos de casos relacionados con este tipo de agresiones, ¿no? Casos en los que la víctima ha sabido durante todo el tiempo que ha sufrido agresiones sexuales. Casos en los que una persona de forma independiente de pronto recuerda una agresión sexual. Casos en los que un terapeuta facilita el recuerdo de una agresión sexual olvidada. Esto es muy delicado porque hay muchos hipnoterapeutas negligentes que lo que hacen es instalar falsos recuerdos en la persona con una intención estrictamente lucrativa. Casos en los que un terapeuta, surgiendo una falsa memoria de agresión sexual. Todo esto eh, en los procesos judiciales surgen muchas veces, la gran mayoría de veces, a partir de un móvil lucrativo. ¿Es posible una falsa denuncia de agresión sexual? Sí, sí es posible. Claro que sí. Sí es posible una falsa denuncia de agresión sexual. Autores demostraron que es más fácil generar una falsa memoria sobre un hecho negativo que sobre un hecho positivo. Esto es, un evento negativo puede construir un recuerdo que nunca existió. A eso se refieren. Sobre falsas memorias de agresiones sexuales, resultan especialmente significativos los trabajos de Clark Stewart, Thompson y Lepare, con niños de 5 a 6 años, a los que se les sugería medianamente preguntas que un adulto estaba siendo agresivo con ellos. Los resultados mostraron que la interpretación de la escena de una gran mayoría de niños fue fácilmente manipulada por las sugerencias, sobre todo cuando se hacían de forma insistente. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a determinada entrevista con niños abusados, el evaluador tiene el gran poder, al utilizar una palabra, de orientar el discurso del menor. Los términos utilizados tienden a ser muy potentes. Es por eso que el evaluador en cámara Gesell tiene que respetar el protocolo y saber qué verbos utilizar. ¿Por qué son importantes los verbos que utiliza el evaluador en cámara Gesell? Son importantes por lo siguiente. Ah, relatamos un ejemplo. El famoso caso, o el famoso, sí, el famoso ejemplo de los carros chocados de Elizabeth Loftus. ¿Será lo mismo, eh, será lo mismo decir
¿A qué velocidad iban estos autos cuando colisionaron? A decir, ¿a qué velocidad tuvieron este terrible accidente estos autos? Ambas preguntas se ven influidas de manera directa por la palabra que se emplea, esto es, por el término que se utiliza en la interrogación. Loftus encontró que aquellas palabras que estaban en relación con mayor intensidad, mayor agresividad del hecho violento, generaban mayores índices numéricos de velocidad, siendo respondidas estas por los interrogados. Esto quiere decir que quienes, a quienes se les preguntaba a qué velocidad colisionaron los autos, respondían con menores índices, 60 kilómetros por hora, 70 kilómetros por hora, pero aquellos sujetos a quienes se les interrogaba utilizando términos que exacerbaban el hecho, tendían a responder con una mayor cantidad de velocidad a la que iban esos carros. Esto es algo muy interesante porque se contrastaba en todos los casos, en muchos ejemplos, en los que se utilizaban ese tipo de verbos. Skin en el 88 señala cuatro teorías, algunas de las cuales podrían darse simultáneamente respecto a las falsas denuncias de agresores sexuales. ¿Podrían estas explicar las denuncias falsas de abuso sexual en estos casos de disputas matrimoniales, como por ejemplo los padres hiperansiosos, como por ejemplo las creencias compartidas entre uno de los padres y el niño, o también niños sugeridos o sugestionados, o también el refuerzo de determinadas conductas? Hasta aquí la conclusión sobre las falsas denuncias podría darnos la siguiente conclusión, o una de las conclusiones a las que podríamos llegar. Existe la posibilidad de una falsa denuncia no solamente de manera voluntaria, sino también a partir del error que existe al momento de recordar, siendo este un falso recuerdo y lógicamente propiciando una falsa denuncia. Sobre la simulación, es el siguiente punto que vamos a ver. ¿Por qué es importante la simulación en el discurso de credibilidad? Am, la simulación es un tema que ha sido investigado desde el punto de vista no solo clínico, sino también forense, y en donde es preciso definir algunas diferencias entre este concepto y, por ejemplo, algunos otros diagnósticos, como, como lo vamos a ver. Cuando el cuadro de síntomas se adapta más a la percepción de un lego que una entidad desconocida, cuando el carácter de los síntomas cambia de una sesión a otra, cuando el paciente simula, cuando el evaluado simula, cuando el incriminado simula un modelo de conducta, cuando la persona, el paciente, el evaluado, el incriminado, es característicamente manipulador o sugestionable. En esos cuatro aspectos nosotros vamos a descartar la simulación. Y es que la simulación tiene una característica específica, como lo dice el DSM-5. Existe un beneficio secundario por la que el simulador desarrolla un comportamiento de simulación. Si no, no simularía. ¿Por qué alguien pretendería simular? Porque hay un beneficio secundario que lograr.
Por ejemplo, alguien que ha cometido un delito muy grave va a tender a simular frente al evaluador porque va a pretender que se le aminore la pena, porque va a pretender que no lo vean con tanta crueldad, o va a pretender que mm, no sea observado dentro de los parámetros de la magnitud de su conducta, como por ejemplo un descuartizador o un agresor sexual de niño menor de 4 o 6 años. Entonces, ahí es diferente y encontramos razones ampliamente conocidas, específicas, para poder simular. Para hablar de simulación, debemos de descartar la etiología relacionada con sustancias. Los síntomas psiquiátricos se deben a los efectos de la sustancia en el sistema nervioso central. El uso de sustancia es una consecuencia de la presencia del trastorno psiquiátrico. Los síntomas psiquiátricos y el uso de sustancias son independientes. Por otro lado, se debe de descartar un trastorno debido a una afección médica general. Los síntomas idénticos entre afecciones médicas y generales, como los primeros síntomas de una afección médica general, son psiquiátricas. La atención en contextos no familiarizados a afecciones médicas generales. Determinar el o los trastornos específicos, como lo estipula el CIE-10, el DSM-5, y que se haga uso de los árboles y tablas que faciliten determinar el trastorno psiquiátrico, como lo encontramos en el DSM. Ahora bien, debemos diferenciar trastornos de adaptación de otros. Si los síntomas han aparecido como una respuesta no adaptada de un factor que ocasiona estrés, y si no hay factor estresante, se puede considerar un trastorno especificado o no especificado. Finalmente, diríamos que debemos establecer el límite con la ausencia de un trastorno mental. Por lo general, un trastorno mental no alude a una simulación. Saber si la alteración causa angustia o deterioro de manera clínica significativa en los contextos sociales. Entonces, ¿cuál sería aquí una siguiente conclusión? Eh, los factores de credibilidad pueden verse alterados, esto es, la credibilidad o la coherencia del discurso puede haberse alterado en base a una simulación del evaluado. Una simulación, lógicamente, que tiene que diferenciarse y especificarse porque puede deberse a diferentes motivos y tenerse en cuenta, tomar en cuenta según la magnitud ¿eh? de la conducta provocada, la conducta realizada. Sobre el testimonio, un testimonio o una declaración, ¿sí? Es un relato de memoria, como lo dice Manzanero. Si es un relato de memoria, y la memoria, habíamos dicho, tiene la posibilidad de ser alterada, de ser reconstruida de manera falsa, entonces el relato que la persona afirma haber ocurrido, no es una garantía, por más que ésta tenga la certeza de que haya ocurrido, no es una garantía para nosotros pensar que ocurrió tal cual lo relata el testigo, de ninguna manera. Si ya sabemos que la memoria tiene características en su reconstrucción de poder ser alterada, no es la preocupación del evaluador tener la certeza, como la tiene el evaluado, de la veracidad de su discurso, de ninguna manera. El testimonio es un relato de memoria entonces que un testigo realiza sobre unos hechos
previamente presenciados. Se puede establecer dos fuentes diferentes de origen de las falsas declaraciones. Esto es, las falsas memorias o recuerdos erróneos, producto del olvido y la distorsión de la memoria. La mentira consistente en omitir o distorsionar deliberadamente los hechos. En eso consiste una mentira. Ahora bien, debemos diferenciar la mentira, lógicamente, al engaño. Si la mentira es lo opuesto a la verdad, el engaño, que al mismo tiempo sería también lo opuesto a la verdad, no es sino aquello que busca desorientar al evaluador, ¿sí? Desorientar al evaluador con con un evento falsamente recordado o puesto por el evaluado. Entonces, dos cosas distintas, la mentira y el engaño. Ahora bien, en el proceso del discurso, esto es, eh, a lo largo del relato, se van a encontrar algunos elementos importantes, como por ejemplo el tiempo que ha tenido el suceso frente a la fecha del discurso. ¿Y por qué es importante? Pues porque tiene que ver con la curva, la famosa curva del olvido de Ebbinghaus, ¿no? La curva del olvido de Ebbinghaus hace referencia a el tiempo o al intervalo de varianza que ocurre entre el suceso y el olvido que tiene determinado recuerdo. Esto es, se los planteo de esta manera, que surge eh, a partir de la experiencia del dictado de algunos cursos con psicólogos del Ministerio Público de Cajamarca. Miren, han habido citas que se le han asignado a niños, a niñas en este caso, que tenían como plazo 2 años posteriores a la ocurrencia del abuso. De acuerdo a Ebbinghaus, en 6 meses la memoria empieza su deterioro, esto es, el recuerdo empieza su deterioro. Y en 6 meses, como el estímulo está siendo cada vez y cada vez menos frecuente, hace que el suceso empiece su deterioro, esto es, se recuerda cada vez menos. Y en 6 meses, los recuerdos se terminan parcializando de tal manera que hay una pérdida de estos. Ebbinghaus, en 1885, estudió la forma sistemática, la pérdida de información en la memoria como efecto del paso del tiempo, a lo que denominó la curva del olvido. Los resultados encontraron que el olvido se producía incluso tras intervalos muy cortos y que la pérdida de información se incrementaba a medida que pasaba el tiempo. Esto es, a mayor cantidad de tiempo que transcurría, mayor era la pérdida de información. ¿Qué quiere decir esto? Después de 2 años en que se citaba a un niño, éste tenía menos posibilidad de narrar los hechos tal cual habían sucedido. El caso de esta joven, que nunca se presentó, estaba siendo respaldado por su madre. ¿Y qué era lo que le decía la madre a la psicóloga? ¿Para qué voy a traer a mi hija después de 2 años si el culpable está fugado? Nunca lo atraparon. ¿Y para qué la voy a traer a mi hija? Para que otra vez ustedes le pregunten y ella se sienta incómoda y empiece a llorar
y aquí esté muy triste y para eso la voy a traer. Ese fue el alegato de la madre. Miren, ¿qué puede responder un sistema de justicia frente a tal circunstancia genuina, natural, propia, pues, de una madre que no quiere ver sufrir a su hija? Que paradójicamente, paradójicamente, eh, eh, va a ocurrir esto que para lo cual se construye una cámara Gesell. Digo paradójicamente porque la cámara se construye para evitar la revictimización. Entonces, hay muchas teorías sobre la memoria que pretenden este, este decaimiento, ¿no?, del recuerdo en el tiempo, lo que nos invita a una reflexión. El discurso o el relato de memoria que debe tener un testigo debe ser uno tal que eh, esté fresco, efervescente, ¿no?, que sea inmediato o que no transcurra mucho tiempo entre el suceso y el relato que va a tener el testigo, por la razón observada, ¿no? La curva del olvido se da y muchas veces no se debe esperar 6 meses, sino menos, como el mismo Ebbinghaus lo menciona. Existen pues muchas teorías sobre la memoria, muchas decenas de teorías sobre la memoria, y todas recaen, descansan en tres momentos: en el momento del almacenamiento o la incorporación, el almacenamiento y la recuperación, ¿no? Todo evento se almacena de una forma, todo evento se incorpora de alguna forma y todo evento se recupera de alguna forma. Los factores que influyen en que se pueda recordar correctamente o no un recuerdo tienen que ver con la externalidad o la internalidad en estos tres momentos. Quiere decir esto que durante el almacenamiento existen factores externos que pueden influir, como también durante el almacenamiento pueden haber factores internos que pueden influir. De igual manera, recuperar un recuerdo tiene factores externos que pueden influir en la recuperación, como también tiene factores internos que influyen en la recuperación. Un ejemplo muy sencillo sería el siguiente: como ocurre, me he recordado en estos momentos, eh, una niña eh, agredida sexualmente después de 6 meses de ocurrido el suceso, es invitada a cámara a responder las preguntas de la psicóloga. Pero ¿qué ocurrió en ese tránsito de 6 meses? El agresor se comportó muy bien con los padres porque era un familiar. El agresor pagó para que se celebre el cumpleaños de la pequeña. El agresor le compró ropa para que se vista bien la pequeña. El agresor compraba los juguetes y los dulces para el cumpleaños y en fin. Y entonces acá se presenta un fenómeno muy peculiar. ¿La familia estaría en contra del agresor o la familia estaría con una tendencia a favor para que el agresor no sea eh, puesto en la cárcel? Esta, esta forma de entendimiento, ¿no?, nos lleva a pensar de que las declaraciones en el menor pueden terminar siendo influenciadas de tanto manera externa como interna, pero finalmente influenciadas. Y esto, lógicamente, permea la credibilidad del discurso del menor. La credibilidad no se ve necesariamente influenciada por un factor interno. Este ejemplo nos hace ver que la credibilidad se ha visto influenciada por un factor estrictamente externo. Y así como puede ser el mismo agresor que influya sobre el discurso de la menor, ocurren muchos elementos, muchos factores que se constituyen en externos que terminan modificando también el discurso.
Bueno, hemos hecho un paneo general de lo que implica los factores de credibilidad, ¿sí? Para, digamos, tener una idea de cómo se altera la memoria, porque cuando se evalúa la credibilidad de un discurso, es impostergable poder evaluar la memoria. Necesariamente se tiene que no solo estudiar, sino evaluar y consecuentemente mirar la credibilidad. Pues hasta aquí los acompaño y me quedo en espera de alguna inquietud, alguna pregunta, María. Muchas gracias. Me está abandonando un poco la garganta, ya que he tenido clases en horas de la mañana. No sé, ¿te encuentras ahí, María? ¿Sí? Sí, doctor. Aquí me encuentro, doctor. Qué Muchas bueno. Si es que, gracias. Ujú, muy bien, si es que hay alguna pregunta, encantado. eh, y si es que no, pues quedo de ti. ujú. Ok, doctor, muchísimas gracias por su ponencia, bastante dinámica, entendible y sobre todo por los ejemplos que usted ha mencionado, ¿no? Vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas, así que doy el pase a que nuestros participantes que se encuentran sintonizándonos en la página de Facebook, a que puedan hacer sus consultas y dejarle en la casilla de comentarios para poder interactuar con nuestro especialista y hacerle llegar las preguntas de nuestros sintonizantes. A ver, damos unos minutitos para poder hacer las consultas, hacer llegar a nuestro ponente. Mientras, me gustaría mencionar que me quedo con algunas ideas porque también quisiera retribuir, obviamente, su ponencia y su participación el día de Claro, hoy, claro. ¿no? Sí, sí, La verdad claro. es que ha sido un tema bastante interesante, ¿no? Me quedo con ciertas ideas como, por ejemplo, ¿no? Que la veracidad no es lo mismo que la credibilidad, ¿no? Y es algo que a veces confundimos, ¿no? En estos términos, ¿no? Y el peligro también de los falsos recuerdos, ¿no? O los recuerdos erróneos, ¿no? Otra Ujú. idea también que me queda bastante es que la demanda cognitiva es mayor que la mentira. Es mayor en la mentira, ¿no? Obviamente No, no hay sí, sí, tanta demanda cognitiva que cuando decimos la verdad. Y bueno, correcto. Claro. eh, también mencionó y me quedó bastante interesante este punto, ¿no? Que las declaraciones pueden ser bastante influenciadas de manera interna o externa, ¿no? Y que esto puede mermar o perjudicar en la credibilidad del discurso, ¿no? En este caso de las víctimas, como usted comentaba en los ejemplos. Pero también quiero resaltar la importancia del rol del psicólogo forense, ¿no? De la ética y la responsabilidad justamente al hacer las evaluaciones, ¿no? Y de no alterar, ¿no? Eso, doctor, me parece importante resaltar. Correcto. Mientras, Sí, eh, es- esperamos algunas preguntas de nuestro público. claro que sí. Bueno, doctor, creo que por el momento no hay más, no hay preguntas. Creo que ha quedado bastante claro su ponencia, su participación. Agradezco, ¿no? El tiempo que ha tenido para poder estar en esta conferencia esta noche, así que le invito a que pueda dar sus palabras de cierre de esta conferencia. Doctor, parece que su micrófono está apagado. Pues nada, muy agradecido con ustedes. Gracias a nuestro decano, al doctor Vallejo, por la invitación y a tu persona por acompañarme y sobre todo por seguirme con el ejemplo que me agradó mucho. Me apoyaste bastante. Muchísimas gracias, María. Gracias a Kevin también por el apoyo. Buenas noches con todos. Genial, doctor. Reciba usted un cordial saludo de nuestro decano nacional, el doctor Miguel Ángel Vallejo Flores. Y también agradecemos al público presente, tanto en el Zoom como a quienes nos sintonizan en la página de Facebook. Los invito a que puedan llenar una encuesta de satisfacción, porque esto nos va a permitir seguir mejorando nuestros servicios. Y ese link se encuentra en el chat del en vivo, en la descripción del en vivo de nuestro Facebook, para que puedan completarlo y eso nos ayudaría bastante como área.
Además, también si desean adquirir el certificado de esta ponencia y el material, pueden escribirnos al número 958-204-563. Repito, 958-204-563. ¿Sí? Bien, doctor. Además, también invito a todos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y unirse también a nuestro grupo de WhatsApp que se encuentra en la descripción. Que tengan todos y todas muy buenas noches. Nos vemos la siguiente semana con otra conferencia.